Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a este nuevo webinario organizado por Adnova. Mi nombre es Emiliano Jiménez, cofundador de la consultora. Hoy tenemos el gusto de presentar y de tener con nosotros a Ariel Dolce, que desde el ámbito personal es empresario, dueño de Flexocolor, es una empresa de gráfica dedicada a la flexografía, y desde lo institucional es presidente de la FECOI, que es la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario. La idea es que él nos brinde, bueno, una mirada un poco general, desde el lugar que ocupa, de la actualidad y de los momentos que estamos viviendo en esta época de coronavirus y las implicancias que esto tiene. Pero bueno, mucho mejor que yo, lo va a decir él. Así que, bueno, eh, arrancamos. Las preguntas que quieran hacer van a poder hacerlas por medio del chat que ya está habilitado y seguramente después, bueno, se presentará todo el resto de mis compañeros que están acá también escuchando y viendo la presentación. Ariel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Emiliano, buenas tardes. ¿Se escucha bien entonces? Así es, se escucha muy bien, che. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a Adnova por este espacio, por la convocatoria y gracias a todos por estar presentes virtualmente. Como comentaba Emiliano, mi nombre es Ariel Dolce, soy presidente de Federación Gremial y tengo también una empresa familiar en donde fabricamos envases para alimentos. Bueno, la idea es compartir un poco algunos conceptos teóricos muy breves, de una manera muy rápida, y después pasar a analizar un poco el contexto en particular de distintos puntos que nos afectan hoy como empresarios o como entidades económicas. Vamos a empezar entonces con la presentación. Hay algunos problemas que son más complejos que otros. En la cima de los problemas complejos hay una categoría que se llama wicked problem. Por ejemplo, el tema de la sobrepoblación es uno de estos problemas. Después vamos a ver bien las características. El tema de los adultos mayores, el tema de que las personas cada vez viven más años y ese excedente de tiempo que viven es en la vejez. Esto trae aparejado muchos problemas. El agua contaminada, la contaminación en todos los sentidos, océanos, ríos, lagunas y todo lo demás. El tema de la obesidad, del sedentarismo, de las enfermedades conductuales y todo lo que viene asociado, es también uno de estos wicked problems. Y ahora tenemos uno nuevo, que se llama coronavirus, que hay que darle este enfoque. ¿Está? Esto es un poco lo que nosotros llamamos wicked problems, que son problemas, como les comentaba antes, que no tienen una forma resolutiva, no tienen una manera de poder abarcarlos y decir, bueno, esto está resuelto, como si tienen a lo mejor otros problemas a los que llamamos mencionar como domesticables. ¿Cuáles son las características como para saber cuando enfoquemos este tipo de problemas en distintos espacios? Bueno, no tienen una definición clara. Nosotros hablamos de obesidad, pero en realidad la obesidad per se no es un problema más allá de lo estético, pero sí tenemos problemas asociados que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con cómo vive. No tienen una solución definitiva, ¿está? Porque, por ejemplo, si seguimos hablando de obesidad, podemos pensar en el sedentarismo, podemos pensar en la industria de la alimentación que no colabora. Hay un montón de enfoques de soluciones posibles. Las soluciones no tienden a ser verdaderas o falsas. No hay una solución que propongamos a este tipo de problema que digamos, no, esto no es una solución o esto sí es una solución, sino que hablamos de una solución que impacta más o que impacta menos, que pueden ser mejores o que pueden ser peores. No hay una tolerancia pública a los experimentos que fracasan, ¿no? Cuando se encara una solución para este tipo de problemas y las cosas no salen bien,
hay consecuencias. Son multicausas, son escalables y suelen estar interconectados. Enfrentan los límites de las organizaciones, y esto con el coronavirus lo estamos viendo. Los gobiernos y la academia, todo el espectro científico está en jaque con esta situación. Y no porque no hayan tenido el desarrollo correcto las organizaciones y la academia, sino porque realmente el desafío es muy importante por su naturaleza. Tiene múltiples partes de interés y a su vez tiene conflictos de intereses. Y lo escuchamos todos estos días cuando se pone frente a frente la salud y la economía. Después del enfoque que se le dé o quién tiene razón o si tal cosa existe o no interesa, pero a los fines de analizar este tipo de problemas sabemos que existen los intereses. Y no hay oportunidad de aprender por ensayo y error. Esto, volviendo al coronavirus, hay distintos países le han dado distinto nivel de intensidad a las decisiones y han sido de distinta naturaleza y han arribado a distintos lugares. Entonces, ¿cómo los resolvemos? Perdón, ahí está, en Wicked. Una definición de Rittel y Weber del año 1973, que cuando se empezó a abarcar este tipo de problemas, son problemas sociales o culturales que están mal definidos y están abiertos a múltiples interpretaciones basadas en diferentes puntos de vista. Esto en particular, lo que yo rescato de esta definición es precisamente que están mal definidos, que es muy difícil definirlos. Y en los problemas domesticables, que yo les mencionaba antes, como en contraposición, que pueden ser perfectamente definidos, se comprenden en su totalidad y pueden ser resueltos mediante soluciones definitivas que funcionan o no, y que no son necesariamente sencillos, sin embargo son resolubles, está resuelto. Esto, ¿por qué traigo este concepto hoy acá? Porque es bueno saber la naturaleza del problema cuando uno lo quiere resolver o cuando uno lo quiere enfrentar. Y el coronavirus y el problema que hoy está enfrentando el mundo es de ese tipo de problemas muy retorcidos, muy complejos, muy difíciles de abarcar. No obstante, tenemos que buscarle alguna forma de solución. El enfoque que yo elegí para buscarle soluciones a los problemas que esto trae es esto, que es el diseño centrado en las personas o centrado en los humanos. Es un enfoque donde comienza con las personas, permanentemente habla de personas, pero arranca con las personas para las que estás diseñando y terminan con nuevas soluciones que están hechas a medida de sus necesidades. ¿Cuáles son estas personas? Bueno, acá la realidad y el contexto de cada uno va a definir la naturaleza de esas personas o va a definir qué función tienen esas personas. Pero podemos pensar en clientes, podemos pensar en usuarios, podemos pensar en colaboradores, podemos pensar en familia, podemos pensar en el papel que cualquier persona esté llevando adelante, pero son personas. Y eso lo cambia todo, eso te pone el enfoque de una manera mucho más distinta y pone en sobre relieve algunas características que tenemos que pensar si es que le vamos a dar este enfoque. Cuando hablamos de un proceso de diseño centrado en las personas, entre muchas otras cosas hablamos de esto, de un momento, la curva que ustedes ven en pantalla es el modelo de IDEO, puede ser este modelo del doble diamante, quizá algunos lo conocen. Lo que plantea es que hay un momento para diverger, ¿tá? Un momento en donde uno busca inspiración, un momento en donde uno abre la cabeza, abre la mirada, escucha e interpreta distintos enfoques y se hace de información. Uno investiga, explora en estos momentos. E inmediatamente después hay un momento de convergencia, cuando uno dice, bueno, hasta acá
estos son los límites, este es el alcance que yo le quiero dar a este proyecto, y empiezo a recortar, empiezo a sacar lo que no colabora con la solución, empiezo a lograr intensidad, lograr esencia en la solución, y defino algo que después vuelvo a investigar, vuelvo a diverger otra vez, para chequear y para incrementar la información específicamente sobre eso que encontré, y después sí llego a una solución convergiendo otra vez y enfocándome en un punto. Y eso es la parte de la implementación. Hasta ahí un poco viene todo lo que es el marco teórico del enfoque que le vamos a dar. Perdón, que me salté una... Y estos son los puntos sobre los cuales hoy queríamos charlar, los temas puntuales y un poco más terrenales que los temas que charlamos recién. La situación económica actual, el enfoque local, regional, nacional e internacional. El otro punto es protocolo de seguridad relacionados con COVID-19 y proyecciones y oportunidades luego de la pandemia. Y siempre lo vamos a cruzar con los conceptos que estuvimos conversando recién. Sobre la situación actual, desde Federación Gremial, que es el enfoque que es que tiene nuestra área de cobertura, que es el Gran Rosario, vemos una realidad compleja, pero virtuosa en el sentido de que en el contexto del país y de la región estamos muy bien, seguimos sin tener casos, eso nos aproxima a que sea declarada esta zona como de bajo riesgo. Es una situación que tenemos que hacer el esfuerzo porque siga estando presente, y esto es desde el punto de vista de los controles que tenemos que tener y todo lo demás, pero en particular cuando viene gente de afuera, ¿no? Esto, que hayamos reactivado la economía, nos vuelve a poner otra vez en el centro logístico que somos. Eso quiere decir que todos los beneficios que tuvimos por ser un eje del Mercosur, por ser el espacio que une Chile con Uruguay y por ser el espacio que une el norte del país con el sur y todos los beneficios que eso trae, hoy nos pone en jaque. Tenemos que ser muy profesionales. Y esto, más allá de los esfuerzos que hace el gobierno local por tratar de mantenerlo así, necesitamos todos colaborar con esa iniciativa, siendo sumamente serios con esto. Desde el punto de vista regional, Santa Fe también está muy bien posicionada en el país. Hemos logrado poder estar en una fase más avanzada que el resto de Buenos Aires. También lo tenemos que mantener. Esto es, lo regional lo podríamos ver también como la zona centro, junto con Entre Ríos y con Córdoba. Eso nos pone en una situación muy positiva a las empresas porque empieza a haber actividad, no en los niveles que uno quisiera, porque después tenemos la cuestión del poder adquisitivo de los clientes y de los cambios, que también más adelante lo vamos a ver, pero sí tenemos la posibilidad de volver a nuestros negocios, volver a nuestros comercios, empezar de a poco a hacer nuestra vida, y también nos da la posibilidad, que también lo vamos a ver más adelante, de empezar a rediseñar y a repensarnos antes, a lo mejor, de lo que lo pueden hacer otras personas. En el ámbito nacional, la situación es un poco más compleja. Tenemos algunos problemas de competitividad para afuera. Dentro de la provincia de Santa Fe, lo que vamos a tener que pensar es como algo orgánico, ¿no? O sea, nosotros tenemos en la provincia una determinada cantidad de habitantes y
hasta marzo de este año teníamos un nivel de actividad económica, industrial, comercial y de servicio. Esa actividad ya sabemos que se va a reducir un montón, pero la cantidad de personas que viven en las provincias no se va a modificar. Entonces, ¿cuál sería una estrategia saludable? Bueno, que toda esa gente que vive en la provincia logre sacar de Santa Fe bienes y servicios y que pueda ingresar a la provincia de Santa Fe recursos económicos para poder tener más puestos de trabajo, para poder tener más movimiento y para poder estar mejor. Obviamente esta situación en la que se encuentra Santa Fe es la misma situación en la que se encuentra también la provincia de Córdoba, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, con lo cual tendríamos que ser más astutos que el resto de las provincias o ser más rápidos para ponernos en marcha. Y la misma estrategia pasa cuando pasamos al plano internacional, dentro del Mercosur o fuera del Mercosur. La baja del consumo y la baja de la actividad económica va a ser a nivel mundial. Nosotros, dentro del ranking de países competitivos, y cuando digo competitivo me refiero a lo que pasa de la puerta del portón de las empresas para afuera, ¿no? O sea, la competitividad en este contexto está dado por la suma de la competitividad de las empresas del portón para adentro y la competitividad del portón para afuera, y eso lo tienen que lograr la administración pública de las distintas esferas. La suma de todo eso hace que nuestra propuesta en otros países sea más o menos exitosa. No tenemos nada que envidiarle, ningún temor de las puertas para adentro a cualquier otra pyme o a cualquier otra empresa que esté dentro del Mercosur, y inclusive en otros continentes como puede ser Europa o como puede ser Asia. De todos modos, de la puerta para afuera, ahí tenemos todavía muchos desafíos por resolver con las cuestiones logísticas, con las cuestiones impositivas, las cuestiones que tienen que ver con todo lo que hace a la actividad comercial, y que lo sabemos y que no es el mejor momento para hacer grandes cambios, pero sí creo que siempre fue deseable que la Argentina tenga un nivel de competitividad mayor, empezar a mitigar el famoso costo argentino, que no tiene que ser a costa del sufrimiento de nadie, sino que tiene que ser a costa de incrementar la productividad y la eficiencia fuera de la empresa. Y en ese sentido, antes era algo deseable, me parece que en la economía que viene va a ser algo imprescindible. Eso como para ponernos en contexto. Sobre proyecciones y oportunidades, yo creo que de este contexto en el que nos toca vivir, nadie va a salir indemne. Creo que todos, en mayor o en menor medida, vamos a sufrir algo de lo que el contexto nos propone. Sin duda, una de las salidas más frecuentes que uno ve en todos los negocios y en todas las propuestas de valor que hoy están en el mercado es ser digital, y a eso yo le agregaría la necesidad de ser distinto. Con ser digital, si yo hago lo mismo que venía haciendo y lo ofrezco de manera digital, puede ser positivo. Lo ideal sería que yo lo piense de una manera distinta, que yo lo piense como lo que yo vaya a hacer en un contexto digital y lo rediseñe, ¿verdad? Que rediseñe mi propuesta de valor. El costo de no hacer nada, más la escasez de recursos, esto que yo les mencionaba, de que vamos a estar en un contexto en donde la economía va a tener un menor volumen. Eso quiere decir que va a haber menos movimiento, y eso quiere decir que me va a demandar que mi estructura o mi modelo de negocio sea diferente, ¿tá?
de donde estamos parados hoy a donde tenemos que llegar con ese modelo de negocio diferente, nosotros necesitamos recorrer esas modificaciones. El hecho de no hacer nada hace que todos los días nuestros costos fijos nos afecten, ¿no? Entonces, no es que no haciendo nada pongo en pausa el estado económico de mi empresa o el estado financiero de mi empresa. No hacer nada significa dejar que mi estado económico o mi estado financiero se siga deteriorando. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo sin hacer nada? Bueno, algunos más, otros menos. Lo recomendable es que inmediatamente empecemos a hacer un desarrollo afín al contexto en donde nos toca estar. Y esto es el diseño. El diseño con los conceptos que habíamos mencionado antes, centrado en las personas, rediseñar nuestra propuesta de valor, sea un producto, sea un servicio, o sea un comercio, o lo que fuere, tratar de poner en duda y verificar si alguien no lo está haciendo mejor, si alguien no lo está haciendo de una manera más rápida, de qué manera prefiere mis clientes recibirlo ahora, de qué manera mis clientes han resuelto ya la necesidad que yo les daba satisfacción mientras yo no estuve. Un montón de preguntas que hay que hacerlas, que hay que investigarlas. Hay un montón de métodos para poder hacer eso. Realmente la inversión para hacer una investigación, aunque sea para verificar lo que uno instintivamente piensa, es muy baja. Es muy baja. Quizá se puede hacer un primer ensayo muy chico y con esos resultados pensar si después uno no escala la investigación y meterse en algo más grande, o directamente decir, no, sí, esto está confirmado que es lo que yo pienso, o está confirmado que como yo pienso no es, pero permítanse el uso de herramientas de investigación para verificar y para validar la propuesta de valor. El modelo de negocio, lo mismo este contexto nos va a poner a todas las empresas en una etapa de rediseño de nuestro modelo, con lo cual hay que pensar y hay que permitirse pensar en asociaciones, en fusiones, en adquisiciones, en empezar a trabajar de una manera asociada, en empezar a compartir costos, en montar mi producto en una estructura digital que ya esté más desarrollada. No sé, permitan también pensar en ese sentido. Inviertan en investigar, lo que ya les mencioné antes, y en testear. Testear es súper importante. Hay un montón de empresas. Yo voy a hacer el atrevimiento de mencionar a una que vi cómo estaba testeando la semana pasada, y es una empresa de primerísima línea, es Paladini. Paladini sacó su canal directo digital de una manera súper simple, con 3 placas, con 3 propuestas de combos diferentes, una para la parrilla, la otra de rebozados, y la tercera no me acuerdo, y el canal de comercialización, WhatsApp. A mí no me cabe en duda que ese es el inicio de un camino que están recorriendo, y me parece genial, porque fue súper rápido, porque les va a permitir hacerse de un montón de información de cómo los Paladini fans prefieren recibir sus productos y qué día los compran, cuándo, geográficamente dónde están ubicados, qué devolución le dan, me gustó, gracias, no me gustó, llegó frío, llegó congelado. Toda esta información sirve un montón para diseñar la fase 2 y después la fase 3 y todo lo que puede hacerse después. Así que eso, sin duda, me salté una, Filmina, que es la que tiene que ver con protocolo. Después vamos a pasar a la parte de preguntas. Los protocolos es una herramienta a la cual el gobierno está hecho mano, algunos gobiernos más que otros. En la provincia de Santa Fe se convirtió en una piedra angular para empezar
a liberar distintos rubros. El protocolo per se es una manera de llevar adelante algo. Un modelo simplificado que a mí me gustó y que lo tomo consta de 4 partes. La primera parte es definir los riesgos para los cuales yo estoy escribiendo este protocolo, de qué me quiero cuidar. La segunda parte es la central, es la esencial, que tiene que ver con cuál va a ser el método en el cual yo voy a controlar o mitigar ese riesgo, esa probabilidad de ocurrencia. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que sí tiene que tener es, dentro del protocolo, cuál va a ser el procedimiento por el cual vamos a controlar que ese protocolo se está cumpliendo, se está llevando adelante, porque no me sirve de nada tener un protocolo escrito, tener un protocolo que es muy eficiente en su descripción, pero que después, en la parte de la implementación, no se esté haciendo. Y el punto 4 es, si yo identifico a personas que no están cumpliendo con el protocolo, ¿de qué manera las voy a sancionar o de qué manera voy a explicarle que tienen que hacerlo o de qué manera voy a trabajar en una mejora de ese protocolo para que todos lo lleven adelante? ¿O de qué manera voy a ir adecuando ese protocolo, con qué frecuencia y de qué manera? Porque, bueno, vieron que esto de la pandemia y los controles cambia minuto a minuto. Entonces, el mismo protocolo tiene que establecer de qué manera se actualiza el mismo. ¿Para qué sirve? Más allá de que obviamente tiene una función que tiene que ver con la de mitigar el riesgo de que algo pase, sirve porque le da seguridad a las personas que alcanza ese protocolo. ¿Está? Yo le voy a contar una experiencia de otra empresa, un frigorífico en el norte de la provincia. Cuando el coronavirus estaba todavía no tan asimilado como puede llegar a estar ahora, a los 15 días de que se había dictado la cuarentena, frigorífico por ser de la industria de la alimentación, estaba declarado esencial, y de repente una persona dentro del frigorífico tuvo fiebre, ¿no? Y hubo una crisis dentro del frigorífico, hubo un ataque de pánico generalizado de todas las personas que estaban dentro del frigorífico, se fueron corriendo, hubo un accidente de tránsito menor en el estacionamiento, porque todos salieron como Shumanji, dejaron la carne que estaban despostando donde estaba, los cuchillos como estaba, un montón de problemas, y la persona tenía placas, la persona tenía angina. ¿No? Hubo que pedirle por favor a un grupo de empleados a que vuelvan al día siguiente para acomodar todo lo que había quedado. Se perdió un montón de mercadería, el daño fue casi de $1 millón. Y el problema era que nadie sabía qué era lo que había que hacer. Entonces, un protocolo sirve para eso, para decir, bueno, yo cuando tenga un caso confirmado de COVID, esto es lo que va a pasar, y decirle y explicarle a la gente antes de qué manera la empresa, de una manera segura, va a poder administrar esa situación. No solamente en el momento, sino que da previsibilidad también, cuando las personas saben que dentro de la empresa está organizado de alguna manera, se sienten más seguras, con más confianza también, y evita la desinformación, logrando que todos dentro de la empresa, sabemos que los que están más especializados en comunicación, sabemos que hay una comunicación formal y que hay una comunicación informal dentro de la empresa. Cuando la formal no ocupa los espacios que tiene que ocupar, lo ocupa la informal. Entonces, cuando hay datos en la vía informal, es cuando empieza a haber problemas. Entonces, la desinformación o la mala información también la podemos mitigar a través de un protocolo. ¿Cuáles son los protocolos hoy que están más en marcha en las empresas?
por ejemplo, el protocolo sanitario, que es para evitar contagios, que es obligatorio y hay que mandarlo a la provincia. Y hay otro protocolo que todavía no es obligatorio. Sé que hay algunos que ya empezaron a incluir dentro del protocolo este ítem, que es el manejo frente a casos confirmados o sospechosos de COVID-19. Esto tiene que ver con qué es lo que tiene que hacer la empresa, si se lo tiene que aislar, dónde tener un espacio de aislamiento dentro de la empresa ya estipulado, a quiénes hay que llamar, cuánto tiempo para atrás las personas que estuvieron en contacto con esa persona deben tomar recaudos y qué recaudo, esa persona cómo tiene que ser su aislamiento en la casa, tratar de ayudarlo porque no está en la empresa, pero está en la casa, y si en la casa está enfermo también puede contagiar a los que hacen el aislamiento con esa persona. Bueno, todo eso tiene que estar dentro de los protocolos que debemos tener. Y otra cuestión que tiene que ver con los protocolos es que todo el mundo lo va a necesitar, ¿está? Antes o después, el gobierno no va a habilitar ninguna actividad que no esté protocolizada, que no garantice de alguna manera que los contagios no se van a dar y que si tenemos un confirmado positivo se lo va a tratar de la mejor manera. Con lo cual, mi recomendación es que se pongan a redactarlo ya, que sea algo útil y que ténganlo y en algún momento seguro lo van a poner en uso. Bueno, ahí hemos repasado un poco todo lo que nos habíamos propuesto inicialmente. Quedo a disposición de las preguntas y que pueda llegar a ver sobre cualquiera de los temas que mencionamos. Bueno, Ariel, la verdad, en principio, agradecerte con la claridad que mostraste los temas y el recorrido que hiciste. Me encantó esto de los wicked problems, ¿no? De este problema que termina siendo más problemático o complicado de lo que ya en sí mismo representa un problema. Me gustó mucho el tema de que centraras el protagonismo de las personas, ¿no? Porque más allá de las empresas, bueno, hay personas que están sosteniendo todo esto. Me gustó mucho esto de ser digital pero distinto, y el caso que diste de Paladini, que es un muy buen ejemplo, ¿no? También, bueno, por el poder que tiene la empresa, tiene esa posibilidad quizá. Pero creo que con un poco de idea uno puede ser distinto en un montón de aspectos. Así que bueno, si te parece bien, arrancamos con algunas preguntas, que son varias las que hay. A disposición. ¿Cómo? A disposición. Qué grande, muy bien, ahí está. Estas preguntas es muy sencilla y la idea es, dice así, dice, ¿crees que esta situación en la cual nos encaja el coronavirus, así sin quererlo, como un wicked problems, de alguna manera nos beneficia al frenarnos y hacernos pensar un rato y replantear todo lo que venimos haciendo y tomar impulso para hacerlo de mejor manera? ¿Lo ves de esa manera, de esa forma positiva? Creo que hay dos enfoques para dar respuesta a esa pregunta. Una es como individuos, ¿tá? Y ahí ya es una opinión personal, no representando a Federación ni a la empresa. Creo que como individuos sí, sin duda, creo que cambia, o al menos les cuento mi caso, creo que cambia un poco la perspectiva, ¿no? de la vida que uno llevaba, ¿no? Te hace ver la vida que llevabas desde otro lugar, y después lo que cada uno vea y la decisión que tome va a estar en cada uno, si va a volver a hacer exactamente lo mismo que hacía en febrero de este año, o si dejará algunas cosas que hacer. Yo definitivamente hay muchas cosas que voy a dejar de hacer. Está muy bien. Sí. Y después el otro enfoque que se le puede dar es el de la empresa, ¿no? Y ahí creo que más que plantearnos la posibilidad del cambio, creo que va a ser una obligación, ¿tá? Nuestros clientes como empresa seguro van a cambiar, porque ahora somos todos
4.0, ahora todos usamos Zoom, ahora todos usamos mucho más Globo, ahora todos usamos un montón de herramientas que antes uno venía empujándolas y tratando de lograr que más gente lo adopte, y costaba horrores, y de repente hoy el teletrabajo es una cosa súper común y una cosa a la que todo el mundo echa mano. Entonces sí, no me cabe duda que hay oportunidades ahí, que nos cambia, va a depender de que sea para bien o para mal. Bueno, muchas excelente. gracias, Ariel. Carolina Gasquez te habla de Adnova. Te quería hacer una consulta que por ahí algunos de nuestros clientes temen con el tema de las importaciones y con esta reglamentación que dice que no se puede pagar deuda al exterior anterior al 19 de marzo. ¿Esto vos encontrás que puede llegar a tener algún problema en cuanto a los registros de importadores y a las nuevas importaciones necesarias para insumos en el mercado? Mirá, Caro, para importar mercadería, el país tiene que girar dólares al país origen, ¿no? Y la realidad es que el dólar es un elemento que sin duda va a escasear. Entonces, yo creo que con independencia de esa normativa, que tiene lógica también, yo creo que sí, yo creo que va a haber complicaciones para poder hacer importaciones. De hecho, ya hay complicaciones para poder hacer importaciones. Los bancos ya no giran divisas al exterior con el mismo dinamismo que lo hacían meses anteriores. Y la perspectiva es que sí, que vaya empeorando, que empiecen a restringir, y creo que va a pasar no solamente en Argentina, sino que va a pasar en un montón de países, no solamente con lo que tiene que ver con las cuestiones de la moneda, sino para empezar a proteger también un poco la industria local, ¿no? O sea, Y te repregunto lo siguiente, en este contexto de escasez de importaciones necesarias en matricería que nosotros todavía no hemos podido desarrollar, ¿cómo crees que las pymes deberán pararse ante esta situación, ya que para poder hacer desarrollo necesitan inversiones que hoy no son tan viables? Mirá, el modelo de sustitución de importaciones ya está recontraprobado y no ayuda mucho. En el largo plazo sabemos que no tiene... A ver, funciona el modelo de sustitución de importaciones en un contexto en donde hay un montón de otras acciones iniciadas que dan soporte a eso. Si yo planteo solamente un modelo de sustitución de importaciones, pero no pongo en la misma mesa el acceso al crédito, no pongo en la misma mesa todo lo que pueda hacer el INDI, por ejemplo, en la industria con el tema de matricería, y no pongo ese tipo de herramientas también al servicio de la industria, en realidad no estoy haciendo un flaco favor. Esperemos que la propuesta nueva sea un poco más abarcativa de esa problemática que vos describís. El remedio de corto plazo es la previsión, el remedio, o sea, tomar todos los recaudos que hay que tomar en cuanto a plazo de entrega. Yo no creo que se corte la importación, es muy difícil. Sí creo que puede llegar a haber demoras. Entonces, en la medida de lo posible, no generar compromisos a corto plazo hasta no tener certeza de que las importaciones se hacen. Pero es un remedio casero ante un problema de gran magnitud. Pero... Muchas gracias. Jorge, perdón, soy María Sol de Adnova. Quería hacerte algunas preguntas que nos están llegando al chat. Sí. Nos preguntan qué diferencias habría entre las medidas que se podrían tomar en las empresas familiares en comparación a las grandes empresas en lo referente a innovaciones o formas de ser distintos, ¿no? Esto que decías vos. ¿Qué podrías decirle a empresas familiares más pequeñas? Bueno, las diferencias en este tema entre las empresas pequeñas y las empresas grandes está a favor de las pequeñas, ¿tá? Aunque parezca mentira, porque la decisión de hacer algo
diferente en una pyme se toma en 15 minutos sentado tomando un café. La decisión de hacer algo distinto en una empresa grande, hay reuniones de directorio, proyectos impresos, presentaciones y todo lo demás, lo que hace que mucho más torpe los movimientos y muchas veces llegan tarde. Ahora, dentro de una empresa familiar hay un montón de criterios, ¿tá? Que hay que saber manejar, que por ahí en una empresa grande esos criterios están mucho más definidos y es mucho más fácil llevar adelante. Ahora, la carga de la responsabilidad de que la propuesta dé satisfacción a todos los criterios que existen en una pyme familiar es de quien propone el cambio, ¿tá? Nosotros no podemos pedirle a la gente que no está acostumbrada al cambio que se acostumbre por una cuestión del deber ser, ¿tá? Entonces esto es importante para que el proyecto sea exitoso y que tenga una probabilidad de ocurrencia mayor. Sí, que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Sí, pero escuchar a las personas que todavía no están convencidas, ¿tá? Bien. No ir con el mismo proyecto una y otra vez y tratar de que sea por una cuestión emocional, sino que sea una cuestión racional, ¿está? Es decir, bueno, mirá, esto vamos a empezar con esta etapa que demanda una inversión menor para probar, estos fueron los casos de éxito, estos fueron los casos de fracaso. Yo digo, la gestión del cambio recae en los hombros de quien propone el cambio, ¿está? Entonces, si lo miramos así, y si lo entendemos así, y desarrollamos una característica que a algunos les son propia y natural, y a otros nos cuesta un poco más, entre objeto y yo. Hay que desarrollar una característica que es la empatía. Para trabajar con personas es fundamental, ¿tá? Entonces, poder empatizar, poder entender de qué se trata y poder practicarlo y poder llevar adelante cuestiones dentro de una pyme en equipo y en grupo y con todos los que están adentro es fundamental. Entonces, eso sí es una gran diferencia con las empresas grandes. Perfecto. Acá nos pregunta también otra persona si tenés algún otro caso de una empresa que ha tenido algún empleado o alguna persona que quiso ingresar con COVID y como experiencia, más allá de la que nos contaste muy interesante del frigorífico, ¿qué acciones crees que sí debieran realizar, no? Creo que quisieran escuchar un poco más sobre el protocolo o tu recomendación para cumplir, ¿no? Mirá, creo que lo mismo, ¿no? La cuestión emocional en una situación de esas es fundamental, ¿no? No estigmatizar a la persona, ¿tá? Sigue siendo la misma persona con la que hace 2 meses tomabas mate y va a ser la misma persona que dentro de 2 meses más va a compartir también el mate. Enfocarse en tener las cosas escritas, un poco lo que les comentaba del protocolo. Si he tenido casos, no. He tenido dentro de la empresa un caso de dengue, pero obviamente la problemática es muy distinta. Pero más que nada prestarle atención a eso, prestarle atención a la emocionalidad y hacer lo que indica el protocolo. Protocolos en Google hay miles, no nos vamos a poner a discutir ahora qué se tiene que hacer y qué no. Pueden encontrar cualquiera y adaptarlo, básicamente tiene esas 4 partes, pero sí hacer mucho hincapié en la emocionalidad de la persona y del grupo, ¿tá? Ser en el líder, en la persona que lidera la empresa, la persona que lidera la situación, bueno, que se ponga la situación al hombro mirando ambas partes, ¿no? Mirando a la persona positiva y mirando el contexto en donde eso Ariel, como complemento de esto, te quería preguntar, digamos, hay muchas personas que tienen atención al público y que están viendo que si bien puertas adentro, cumplen con el protocolo, se acumula gente en sus puertas, bueno, en Rosario creo que en calle San Luis en estos últimos días lo vimos mucho. ¿Qué podrían hacer estos empresarios o estos encargados muchas veces del local
para facilitar el cumplimiento, digamos, que estamos viendo que el cliente no respeta, pese a que podamos haber marcado las veredas y demás. ¿Hay algo que del lado del empresario o del encargado de ese local se puede hacer? No sé, lo vimos al intendente con un megáfono. Esa podría ser una alternativa, hacer la gran happy. No, la verdad que no. Pedirle a la gente que acate, no, la verdad que no, son situaciones donde uno tiene que hacer el máximo esfuerzo porque se logre, pero marcando las veredas y todo, no debería pasar. Esto, a ver, de nuevo, ¿no? Es un problema grande, ¿está? Estamos hablando de un wicked problem, un problema retorcido. La idea es que muchísima gente acate una cultura diferente, una forma de reaccionar diferente. El otro día estaba en una reunión y una de las personas dijo, tenemos que jugar a ser alemanes por un par de semanas. Dijo, bueno. Claro, una cosa así. Claro, una cosa así, digamos, llamar un poco a ser serios y no insistir con un método que no va a funcionar, que es gritar y que es por ahí ir más, ponerse más firme, sino por ahí convenga a buscar un método que tenga que ver más con la empatía, como decía antes, y pedirle a la gente que por favor colabore y que ayude con algo que es en beneficio de todos. Ariel, Jorge te habla, ¿cómo te va? Te quiero hacer una consulta porque me pareció que abordaste un par de temas súper interesantes. En un momento hablaste de la empatía y en otro momento hablaste de la toma de decisiones. Yo siempre que pienso en dueños, y sobre todo en dueños pymes, pienso en personas que están en mucha soledad tomando decisiones. ¿Qué recursos hay disponibles en este momento? ¿A dónde se pueden dirigir? Además de que obviamente después daremos datos de Adnova, pero ¿hacia dónde se pueden dirigir las personas que necesitan recursos y material e información para tomar decisiones? ¿Qué recomendás vos? 2 o 3 tips. Mirá, sobre empatía es algo, es un hábito, ¿no? Es una costumbre. Yo creo que podés leer y podés ir a un montón de cursos, pero hasta que no lo internalizás, hay personas que se le dan por naturaleza, ¿tá? Hay personas que realmente sienten y vos la ves que sufren con el sufrimiento de otro y se alegran y les resulta mucho más natural. Y a lo mejor tienen otro tipo de característico de personalidad. Es un concepto que uno lo tiene que practicar, ¿tá? Creo que hay que inmediatamente llevarlo a la práctica y empezar a ver, viste, con Matrix, cuando de repente empieza a ver todo la realidad en números. Bueno, esta es la realidad en emociones, pero es algo que se adquiere y se practica y no hay mucho más que la definición y que algunos escritos al respecto. Digo, después hay un montón de enfoques de distintas miradas, pero es un hábito, es una forma de ser, una forma de reaccionar. Con respecto a información, me refería por ahí quizás como a cuestiones más concretas, dirigirse a la FECOI, algún mail donde puedan mandar consultas. Sí. Bueno. Respecto, vos me has preguntado también en cuanto a toma de decisiones. Sí. En cuanto a toma de decisiones, creo que ahí no pasa por una cuestión de empatía, sino que pasa por una cuestión de netear, en este caso al revés, netear de emocionalidad la decisión, ¿tá? Muchas veces empezamos a tener una relación afectuosa con nuestro emprendimiento, con nuestro producto, y creemos que modificándolo o matándolo estamos haciendo algo mal, y muchas veces es necesario matar algo para poder hacer algo, una versión superadora o para poder enfocar de otro sentido. Lo que yo estoy viendo es eso, es demoras en la toma de decisiones por una cuestión emocional con mi pasado, con lo que yo hice y con lo que yo construí. Sin darnos cuenta que el hecho de no tomar una decisión no le hace bien a mi producto o no le hace bien a lo que yo construí, sino que por el contrario, lo corroe, lo deteriora día a día, y ese producto quizás está esperando que uno tome la decisión de modificarlo, de recortarlo
poder rediseñar. Puntualmente, el dato, la UNR tiene una carrera que se llama Diseño Estratégico, es súper recomendable, lo da en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, Federación Gremial apadrina esa carrera, lo hicimos el año pasado, este año lo íbamos a hacer por cuestiones obvias, se hubo que reprogramarlo y vamos a tener una versión online que después pongo el link en el chat de la presentación, pero si ponen UNR Diseño Estratégico en Google, aparece, en donde todas estas herramientas se dan con mucha más profundidad, se dan ejemplos, lo dan, la mitad de los profesores son de la UBA, la otra mitad de Rosario, hay un equipo docente de primera, pero de primera a nivel mundial, con experiencias en todas partes del país y del mundo, y es súper enriquecedor, y es de educación pública, y es de calidad, y se los recomiendo a todo el que quiera empezar a tener este enfoque de diseño centrado en las personas. Y respecto de la soledad, sí, pero también hay cómo mitigarla. También uno sabe que muchas veces compartiendo los casos y compartiendo la situación en la que vive, como por ejemplo con la gente de ADNOVA, uno obtiene, no necesariamente te convencen de hacer una cosa que vos no querías hacer, sino que te enriquecen la mirada, ¿no? Uno tiene una mirada en base a toda su experiencia, a su camino recorrido, que puede ser mucho, pero puede que haya otro distinto y que realmente nos permita tomar decisiones mejores. Bueno, Ariel, realmente un placer tenerte, fuiste muy claro, abordaste temas de suma importancia y de sumo interés en estos momentos de una manera muy, muy interesante, así que queremos agradecerte con todo el equipo de ADNOVA que te haya sumado a esta propuesta. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, ahora te dejo en manos de Sol, que va a contar alguna cosita y ya despedimos a la gente, y muchas gracias a todo el público que se sumó para escuchar estas cosas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, gracias Ariel, de nuevo, en nombre de todo el equipo de ADNOVA, y bueno, solo quería comentarles a todos que el próximo jueves a las 15 horas estaremos teniendo un nuevo webinario, se denomina Una tormenta diferente, y estaremos abordando esta misma problemática y buscando compartir herramientas para que cada uno en su empresa pueda capitalizar esta crisis en función de cambios y transformaciones concretas en la empresa. Nos estará acompañando como invitado Fabián Cerveto, que es gerente de planta de Bálsamo S.A., es una compañía cordobesa, argentina, que se dedica a la fabricación y comercialización de repuestos automotores. Así que bueno, la invitación está abierta para todos, y bueno, muchas gracias nuevamente Ariel por tu presentación. Como para cerrar, todo este material será enviado a todos los participantes y va a estar disponible en el YouTube de ADNOVA, así que pueden consultar el video y también nos pueden pedir información adicional por las redes. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Ariel. Un gusto tenerte con nosotros y compartir esta charla muy interesante. Carolina Gasque de ADNOVA. Saludos, muy bueno lo tuyo.